Personas que regresaron de la muerte, ¿cuál fue su experiencia? Estuve 2 veces al borde de la muerte, sentí como caía en el vacío y la oscuridad. No hay nada del otro lado más que la sensación de oscuridad. Se sienten muchas emociones cuando el cuerpo desencadena reacciones químicas para partir. Lamento ser así de cruel, pero es mi experiencia. Después de vivirlas, ya no puedo pensar en la oscuridad. Me produce una profunda tristeza y dolor. Cuando era niño, me quedé dormido con mis salvavidas en la playa. Soñé que estaba en medio del océano, pero todo era rojo. Enormes olas me golpeaban, y trataba desesperadamente de llegar a la superficie. Cada vez que lo lograba, otra ola me hundía de nuevo. Finalmente, logré subir y vi una enorme luz frente a mí, que de repente me envolvió. Me desperté de golpe en la orilla, sin mis salvavidas. Todo había sido un sueño mientras me estaba ahogando, y no me daba cuenta de que realmente me estaba muriendo. Sufrí un paro cardíaco y estuve muerto alrededor de 10 minutos. No recuerdo nada en particular, solo la sensación de estar flotando en medio de la oscuridad, pero no sentí miedo, sino paz. No hubo una luz al final del túnel, y no estoy seguro de si vi mi vida pasar. Tal vez sí, pero no lo recuerdo. Tengo una abuela que actualmente tiene 82 años. Cuando tenía alrededor de 70, se enfermó gravemente, y todos pensamos que ese sería su final. Así pareció ser, ya que una mañana, mientras estaba en el hospital, murió. Todos en la sala comenzaron a llorar y lamentar su muerte. Pasaron unos 6 minutos cuando, de repente, se levantó de golpe. Todos estábamos anonadados. Ella empezó a hablar y a contar lo que vio, dijo que sintió una sensación como si estuviera en una montaña rusa descendiendo desde el punto más alto, y de repente todo se desplomó. Fue en ese momento cuando despertó. Hablé con mi abuelo, quien tuvo una operación de corazón abierto, donde estás clínicamente muerto por unas horas. Le pregunté si había visto algo y me dijo, no fue diferente a ninguna de mis otras operaciones, la verdad. Me durmieron y luego me desperté. No recuerdo haber visto nada, ni haberme visto flotando sobre la camilla, ni tampoco vi ninguna luz. Estaba en una fiesta con amigos, cuando decidí salir a dar un paseo. Mientras caminaba, todo se volvió borroso, de repente, caí al suelo. Sentí un dolor punzante y luego un extraño silencio. En un instante, me vi a mí mismo desde arriba, flotando sobre mi cuerpo. Podía ver a mis amigos en la distancia, obviamente ellos no sabían lo que me había sucedido. Ellos se acercaron, preocupados, y me llamaban, pero no podía responder. Me sentía ligero, como si estuviera en una nube, completamente libre del peso de mi cuerpo. Miré hacia abajo y vi mi propio rostro pálido en el suelo, rodeado de gente. En ese momento, una luz cálida apareció a mi alrededor, y sentí una paz indescriptible. Sabía que podía seguir flotando o regresar. Entonces, con un profundo suspiro, decidí volver. Abrí los ojos y vi el rostro de un amigo justo frente a mí con lágrimas en sus ojos. Mi padre sufrió un asalto en el que le dispararon en el cuello. Estuvo en terapia intensiva y lo operaron varias veces. Él dice que vio una luz y luego observó la operación desde arriba, recordando detalles que los médicos confirmaron como correctos. Investigando, llegamos a testimonios de muchas personas con experiencias similares y a un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte, que tuvo resultados negativos. En este estudio, se colocaron marcadores, como carteles y stickers, en el techo de los quirófanos. Se suponía que las personas que tuvieron estas experiencias, al flotar sobre los médicos, deberían haberlos visto, pero los resultados fueron negativos. Personalmente, creo que hay aspectos de la experiencia humana que no podemos negar solo porque no podamos verlos. Estaba haciendo un reparto con mi moto en la ciudad, trabajaba de delivery para una cadena de comida rápida, cuando, de repente, un colectivo, bus, me chocó en la rueda trasera. Lo único que recuerdo fue volar unos metros y golpearme en la cabeza contra un poste de luz. Después, fue como cuando te vas a dormir. Desperté en este sueño y todo estaba oscuro. Podía escuchar el eco de mis pasos y mi respiración. No sé por qué, pero tenía una sensación de angustia tan intensa que, mientras caminaba, lloraba inconscientemente. Cuando desperté, me enteré de que había estado en coma durante 3 meses. Tenía 14 años, y, desde ese momento, empecé a creer que existe algo después de la muerte. Estaba cortando el césped en mi casa cuando pisé sin querer el cable de la cortadora de césped. Habrá sido unos 30 segundos, pero para mí fue una eternidad. Mi hermano corrió para cortar la electricidad rápidamente, pero ya era tarde. Estuve 3 minutos sin pulso. Pude verme a mí mismo tirado en el suelo, mientras mi hermano lloraba y llamaba a la ambulancia.
Después, sentí que era absorbido hacia un lugar donde pude ver a mi abuela, quien estaba sentada mirando el horizonte. Ella me miró y me dijo que todavía no era mi tiempo, mientras sonreía. Me desperté en el hospital con quemaduras graves. Desde ese incidente, empecé a ir a la iglesia con frecuencia y creo realmente que existe algo después de la muerte. De lo que me arrepiento hasta el día de hoy es de no haberle dado un abrazo a mi abuela. Supongo que tiene bastante que ver con las creencias personales. Yo soy católica practicante y sé que del otro lado me espera una eternidad con la gente que más amo y con Dios. No lo sé porque me lo hayan enseñado, sino por experiencia personal. Lo viví cuando tenía 10 años. Vi a mis seres queridos e incluso a algunos que no pude conocer en persona. Para el que no cree en el cielo, supongo que lo mejor que se puede hacer es disfrutar la vida y tratar de no pensar en el después. Al fin y al cabo, si después de morir no hay nada, no te vas a enterar, porque vas a dejar de existir. No existe nada. Estuve muerto 5 minutos por un accidente automovilístico y eso es lo que pude ver. Nada. Fue hace ya 3 años, después de un terrible accidente de tránsito junto a mis compañeros de clase. Yo fui el más perjudicado. No recuerdo mucho del accidente, pero sí ese momento en el que rocé el umbral de la muerte. No vi la vida pasar, pero en el instante del impacto, una imagen de mi familia invadió mi mente, familiares vivos y fallecidos cercanos a mí. Después de esas imágenes, todo se volvió negro. No recuerdo bien lo que sucedió desde que choqué hasta que desperté, pero no vi destellos luminosos. Simplemente fue la más oscura de las penumbras. Cuando llegué al hospital, seguía inconsciente y entré en paro cardiorrespiratorio. Consiguieron reanimarme. Recuerdo perfectamente el momento en que la vida me fue arrebatada, aunque estuviera totalmente inconsciente. Fue un instinto que me aferró a la vida. En ese instante en que estuve muerto, todo era oscuridad. Por alguna razón, sabía que estaba muerto y pululaba en la nada absoluta. Hace poco tuve un golpe de calor que me dejó ciego, sordo y con la sensibilidad del cuerpo muy baja. Estuve así durante 5 minutos. La verdad, sentí un vacío. Había gente alrededor, pero me sentía completamente solo, como cuando te sumerges en el agua. Después de esos 5 minutos, empecé a ver una pequeña luz que cada vez se volvía más grande. Todo estaba en blanco, y de pronto empezaron a aparecer puntos muy pequeños de colores que iban creciendo. Después, oscuridad. Me desperté unos días después en el hospital. Cuando tenía unos 7 años, me metí en la parte profunda de la alberca en el cumpleaños de mi prima de 3 años. Vi a mi prima en un salvavidas, y sin dudarlo, salté, sin ser consciente de que era la parte honda. Había visto a otros niños pequeños en la superficie, pero solo en un lugar. Me hundí de inmediato y sentí como el agua me absorbía, como si la vida se me escapara. Intentaron rescatarme dándome la mano, pero esa maldita agua tenía tanto cloro que me resbalaba. El miedo y la impotencia me consumían. De repente, me dio sueño y simplemente me dejé ir. Era una niña, y como tal, le tenía miedo a la oscuridad, pero eso era lo único que había, oscuridad. Sin embargo, no sentía miedo, ni frío ni calor. Solo no sentía nada, y no era desagradable. De hecho, podría decir que estuvo bien. Estaba bautizada y amaba a Dios. Era una niña sin pecados graves, se suponía que debía ir al cielo, pero no fue así. Ahora, no sé qué creer, aunque eso es por otras razones. Me devolvieron. Mi mamá me sacó del agua, la vi gritando mi nombre aterrada, con una mano temblando y un miedo terrible en su rostro. Volví a irme, y vi y sentí lo mismo. Una mujer del lugar me dio primeros auxilios, y recuerdo haber escupido el agua mientras miraba a la multitud con los ojos rojos. Mi madre era quien más los tenía. No pasó nada especial después de eso. Estábamos de vacaciones en familia, con mi hermano nos metimos a un arroyo a nadar. Nos habían advertido que no nos acercáramos al centro porque era muy profundo. Yo estaba caminando con tranquilidad, el agua me llegaba hasta el pecho, cuando de repente, di un paso y me hundí por completo. Mi hermano tardó en darse cuenta, y afortunadamente, había unas personas alrededor que sabían nadar y me sacaron. Estuve sin pulso y me hicieron RCP en ese lugar. Reaccioné recién después de varios minutos. Durante todo ese tiempo, sentía que caía en un mar infinito. Podía ver a más personas como yo cayendo en este mar, e incluso podía ver la angustia en sus rostros. Desde ese día, le tengo miedo a la muerte.